En este video te voy a hablar del miso. Muchas personas pueden no saber qué es miso, pero muchas otras ya lo conocen. Y yo les voy a hablar qué es eso del miso, cuáles son los nutrientes que tiene, qué beneficios para la salud, para la nutrición nos provee y también cómo podríamos preparar miso en la casa. Este es un milagro japonés para el mundo entero, altamente consumido en Asia. Miso, nutritivo y probiótico. Milagro japonés para el mundo. El miso es un condimento fundamental en la cocina del Asia. Consiste en una pasta aromática y salada, elaborada a partir de la fermentación de semillas de soya o soja, también de algunos cereales como el arroz o la cebada, y se le agrega, al ser salada, sal marina, con la ayuda de un hongo, el koji, que es un aspergillus. Esto es miso y es un alimento muy importante, nutritivo, es probiótico y tiene enormes beneficios y enormes nutrientes. Como ya decíamos, es originario de Japón, pero también se consume altamente en China y en Corea, que son las tres principales regiones del mundo donde más se consume. Hoy en día, a partir de la globalización, mercados como en Brasil, Perú, Argentina, México, Colombia, Centroamérica empiezan a consumir miso de una manera muy importante. ¿Cuáles son las principales características del miso? Número uno, el sabor. El sabor del miso tiene un elemento característico, umami. Ese es un sabor propio de esta fermentación. Es un sabor complejo que queda de manera persistente en el paladar de las personas que lo consumen. Puede variar dependiendo de los ingredientes y el tiempo que dure la fermentación. Cada persona, cada familia le puede dar un tiempo de fermentación que puede llevar a caracterizar ese sabor propio en cada familia. Hay un sabor general, pero podemos darle un sabor particular si tenemos en cuenta los tiempos de fermentación. Puede ir desde sabores muy suaves y dulces hasta sabores más intensos y muy salados. De esa manera nosotros podemos ir eligiendo nuestras preferencias. También tiene un color característico que varía entre un blanco o amarillo pálido hasta un marrón oscuro o incluso en algunas ocasiones negruzco o negro realmente. El miso tiene una textura también muy característica porque es una pasta espesa, suave, que se disuelve fácilmente en líquidos calientes. No necesita altas temperaturas para disolver. El miso es un versátil elemento en la cocina. Se utiliza principalmente para preparar la famosa sopa de miso. Tal vez es el preparado más consumido en el mundo entero. Sopa de miso. Y recordemos que tiene ingrediente principal en la soya. Vamos a ver cuáles son los nutrientes principales que nos regala el miso y por qué decimos que es un alimento de alto valor. El miso es rico en nutrientes esenciales, por ejemplo, proteínas. Es una muy buena fuente de proteínas, especialmente para personas vegetarianas y para personas veganas. Lo disfrutan enormemente. Y al ser un contenido proteico, allí estamos llevando las proteínas que necesita nuestro organismo, sobre todo en esas personas que no consumen proteínas de origen animal. También posee vitaminas del complejo B de manera muy importante, B1, B2, B3. Sobre todo esas tres tienen una cantidad muy importante. Es decir, que proveen elementos para el metabolismo energético, para la salud del sistema nervioso central y para la piel. Los tres sistemas, sistema energético, sistema nervioso y la piel, necesitan complejo B, pero sobre todo vitamina B1, B2 y B3. También contiene minerales. Es una fuente excelente, por ejemplo, de manganeso, que en algunos otros elementos naturales no está presente, pero aquí en forma importante. Zinc, cobre y hierro. Manganeso, zinc, cobre y hierro. 4 minerales esenciales para la salud ósea, también para muchas reacciones, también hace parte de la construcción de hormonas en nuestro organismo. Y el miso nos provee fibra, aporta una fibra dietética muy importante que va a favorecer la salud digestiva, va a favorecer una alimentación suave y lenta de azúcares al torrente sanguíneo y de carbohidratos al torrente sanguíneo, evitando picos de insulina, evitando resistencia a la insulina, evitando
la probabilidad de convertirnos en diabéticos, sobre todo en personas con sobrepeso y obesidad. Tiene isoflavonas. Esas isoflavonas es un compuesto vegetal muy importante porque provee salud hormonal y cardiovascular. Las isoflavonas son definitivamente un componente esencial que ayuda a regular hormonalmente y tiene facultades para disminuir la presión arterial, prevenir endurecimiento de las arterias y con eso prevenir infarto del miocardio. Tiene enzimas. Al fin y al cabo estamos hablando de una fermentación. Produce enzimas digestivas que pueden ayudar a descomponer los alimentos desde el mismo momento en que lo ponemos en nuestra boca y cuando va pasando por el tubo digestivo, sobre todo en el estómago y en la parte inicial del intestino delgado, que se llama duodeno. Esas enzimas están actuando sobre los procesos digestivos, digiriendo, partiendo alimentos para hacerlos más posibles de ser absorbidos a la sangre, conjugando intestino y sangre y mejorando la absorción de esos nutrientes. Y ya decíamos que es un excelente probiótico, con todas las características que promueven una salud intestinal. Recuerden que los probióticos se convierten en el alimento de los microorganismos en la microbiota intestinal. Pero como tiene fibra, entonces esa fibra probiótica también ayuda a aumentar el vaciamiento gástrico, a mejorar el movimiento intestinal y por allí nos está proveyendo de salud intestinal y del sistema inmunológico. También puede añadirse el miso en forma de aderezos, de salsas, sobre todo salsas marinadas, e incluso podemos hacer postres de miso. Es decir, que no estamos hablando solamente de una sopa, la sopa de miso. Claro que en Asia esa es la más reconocida, pero el mundo entero ya ha empezado a hacer diferentes preparaciones con la fermentación del miso. Eso nos ayuda a identificar aquí un excelente alimento que se deja manipular en la cocina y que vamos a aprovechar sus enormes nutrientes y en la medicina ayurveda indudablemente tiene un papel muy importante que jugar. Hablemos ahora de los beneficios de la salud que tiene el miso. Decíamos que es probiótico, contiene bacterias beneficiosas que contribuyen a la salud intestinal. Decíamos que facilita la digestión de los alimentos a través del aprovechamiento de las enzimas contenidas en la masa del miso. Apoya enormemente el sistema inmunológico, nos puede ayudar a mejorar nuestros niveles de defensa al mantener muy activas las células inmunológicas y las proteínas ligadas a las defensas, que se llaman inmunoglobulinas. Hay varios tipos de miso que debemos tener en cuenta y de acuerdo a ellos puede haber ligeras variaciones en sus nutrientes y también en sus beneficios. Miso chiro o chiro miso es un miso blanco, es el más suave y dulce de todos, ideal para personas que apenas están empezando a consumir, a identificarse, a paladear el miso. Aka miso, este en cambio es un miso rojo, ya no es tan suave, tiene un sabor un poco más fuerte y es también un sabor salado y se utiliza en platos más intensos, no tan suaves. Awas miso o miso mezclado. Esta es una combinación de miso blanco y miso rojo. Entonces combina la suavidad con un poco más de intensidad en el sabor, en el olor, en la textura del mismo miso. Ese equilibrio de sabores nos da un rico sabor al paladar. Ahora te quiero contar cómo se prepara miso. Lo podemos conseguir en el comercio, en cualquier tienda de comercio, pero lo podemos preparar en casa. La preparación del miso es todo un rito que requiere tiempo y paciencia, pero que resulta en un condimento de sabor único y complejo. Allí necesitamos en primera instancia la soya, que es el ingrediente base del miso. Utilizar habas de soya secas que se remojan y cuecen antes de comenzar el proceso es muy importante. Podemos utilizar cereales, ejemplo, arroz o cebada, que aporta almidón a la fermentación y contribuye al sabor final del miso, también de la intensidad del mismo. Koji. El koji es el arroz inoculado con el hongo Aspergillus. Koji, K-O-J-I. El koji es el arroz inoculado con el hongo Aspergillus, que le da unas características muy importantes y que también ayuda en la fermentación al descomponer los almidones y proteínas
en azúcares y en aminoácidos, que son las más finas partes de esa fermentación y de esa partición de nutrientes. Y ya decíamos que contiene sal, ojalá sal marina, esencial para controlar la fermentación y prevenir el crecimiento exagerado de bacterias que no estamos deseando. También contribuye al sabor y conserva una mejor forma y un mayor tiempo esa masa del miso. La preparación de nutrientes, por lo tanto, acogiendo estos diferentes ingredientes, va a ser cocer la soya hasta que esté tierna, cocer el cereal hasta que esté un poco más avanzada su cocción, mezclamos la soya cocida con el cereal y los molemos para obtener una fina pasta. Luego inoculamos con el koji, acuérdese, arroz con aspergillus, ese es el koji. Mezclamos el koji con la pasta de soya y el cereal y vamos añadiendo sal al gusto, mezclamos muy bien y luego podemos tener una masa completamente homogénea. La dejamos fermentar de acuerdo al gusto varios días, colocar la masa en un recipiente de fermentación es lo mejor, presionándolo para que se elimine el aire que hay en la masa y que nos quede una masa un poco más compacta. Cubrimos luego la superficie con una capa de sal y cerramos el recipiente herméticamente para provocar la fermentación. Y dejamos fermentar en un lugar fresco, en un lugar ojalá que entre poca luz, y de esa manera podemos oscurecer ese sitio y producir una fermentación más al estilo de las grandes fermentaciones de los alimentos en el mundo. Esa fermentación puede durar semanas o incluso meses e incluso años. En muchas regiones del Asia se lleva a varios años el proceso de fermentación. Y durante la fermentación se producen entonces cambios químicos y microbiológicos que desarrollan el sabor, el aroma, la textura y las características que hemos hablado de cada uno de los tipos de miso. La maduración, una vez finalizada la fermentación, se consigue cuando consumimos inmediatamente el miso, o si preferimos dejarlo madurar, también podemos dejar un tiempo más adicional para experimentar un miso maduro, un miso no acabado de fermentar. Esa es la maravilla del miso. Este nutriente yo no lo conocía, pero bueno, ya he empezado a experimentarlo, a paladearlo, a disfrutarlo. Y sabiendo los enormes nutrientes y los enormes beneficios, deberíamos tener en cuenta dentro de la variedad de los alimentos, en algún momento el miso. Cada 8 días o cada 15 días una sopa de miso, o aprovechar esa pasta y agregarla a cualquier otro ingrediente de cualquier plato, se vuelve fundamental para mantener nuestra nutrición con elementos distintos en esa pretensión que tenemos de una alimentación variada. Nos vemos en un nuevo video.